Bienvenidos nuevamente, chicos. El día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado sexto del área de ciencias naturales que tiene que ver con los métodos de separación de mezclas. Si ustedes se dieron cuenta, en los dos videos inmediatamente anteriores a este hablamos también de los métodos de separación, pues obviamente preguntas diferentes, pero el tema es básicamente el mismo. Entonces vamos a continuar con eso y vamos a recordar un poco lo que vimos en videos anteriores. Bueno, igual los invito a que vean todos esos videos porque van a aprender mucho, se los aseguro. Entonces vamos a ver el material. Aquí básicamente, como vimos en los videos, como les decía, los dos videos inmediatamente anteriores contestamos la pregunta 14 y la 15. En este nos vamos a dedicar a contestar la pregunta 16. Aquí lo que tenemos son 5 imágenes de métodos de separación. Vamos a hacer una explicación muy rápida de lo que es cada uno de estos métodos de separación. Y luego miramos la pregunta número 16. Bueno, eso es solamente para recordar. Como hemos visto en videos anteriores, el primer método de destilación, la primera imagen nos muestra el primer método de destilación, sino el primer método de separación, nos muestra la destilación. La destilación me sirve para separar una mezcla líquido-líquido homogénea. Eso es lo que pasa con la mayoría de licores, por ejemplo la cerveza o algún tipo diferente de licor, se utiliza la destilación para hacer la separación del alcohol y el agua. Esa es la destilación. Como segundo método tenemos la filtración. En la filtración básicamente es una mezcla sólido-líquido la que vamos a separar, heterogénea. Entonces ahí yo puedo ver ambas partes de la mezcla. Puedo ver el sólido y puedo ver el líquido por aparte. Un ejemplo es la arena con el agua. En esta mezcla nosotros podemos ver básicamente la arena por un lado y el agua por el otro, los podemos ver perfectamente y los separamos con un filtro, que un filtro básicamente es como una telita, como lo que pasa con el colador del jugo. Nosotros tenemos una telita que me separa la pulpa del resto del líquido, entonces es la filtración. Vamos a ver los otros. Tenemos aquí la decantación, que es la imagen número 3. La decantación me sirve para separar una mezcla líquido-líquido heterogéneo, o sea, en la cual yo puedo ver ambos líquidos, no como en la destilación, porque en la destilación yo no podía ver el alcohol y el agua por aparte, mientras que en la decantación sí. Un ejemplo es el agua y el aceite, porque ustedes se dan cuenta que yo siempre que mezclo agua y aceite se pueden ver las dos fases. Y en la decantación lo que yo hago básicamente es empezar a separar el primer líquido que yo vea, como se muestra aquí en esta imagen de acá. Y una vez yo vea que todo ese líquido lo trasvasé a otro frasquito, pues yo ya dejo el líquido restante ahí en el recipiente como tal. ¿Por qué? Porque yo puedo ver hasta dónde va cada uno de los líquidos. Y el principio de la decantación es la densidad, que la densidad básicamente es qué tan pesado es un líquido. Bueno, por último tenemos el tamizado. El tamizado, bueno, no por último porque todavía nos falta uno más, pero el cuarto es el tamizado, que me sirve para separar una mezcla sólido-sólido heterogénea. Es como cuando yo voy a zarandear o cernir la arena para sacarle las piedritas grandes que tiene, porque voy a preparar cemento. Entonces yo la pongo en un tamiz, que es básicamente una tela también, y la empiezo a mover para que las partículas pequeñas caigan y las grandes, como las piedras, quedan y me deshago de ellas. Entonces eso sería el tamizado. Por último tenemos acá la separación magnética, que la separación magnética básicamente me sirve para separar una mezcla sólido, en donde una de ellas tiene propiedades magnéticas. ¿Qué quiere decir? Que hay uno de esos sólidos que se puede ver atraído por un imán, como nos muestra aquí en la imagen. Si ven, ustedes tienen aquí un imán, básicamente, que está recogiendo las partículas de hierro. Entonces un ejemplo para este tipo de separación es la limadura de hierro más el azufre, porque el hierro se ve atraído por el imán, mientras que el azufre no. Así que cuando yo lo pongo sobre la mezcla de hierro y azufre, el imán solo va a atraer al hierro. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la pregunta. La pregunta me dice lo siguiente. Me dice, un ejemplo de mezcla para separar por medio del método de separación magnética, como se muestra en la imagen 5, sería agua con aceite, arena con agua, limadura de hierro con azufre o café con agua. Entonces vamos a mirar, antes de saber cuál es la respuesta, vamos a mirar con qué método se puede separar con cada una de estas. Miren el agua con el aceite. El agua con el aceite son ¿qué? Un líquido y un líquido. El agua es líquido, el aceite es líquido. Son heterogéneos o homogéneos. O sea, la mezcla finalmente es homogénea o es heterogénea. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, cuando yo mezcle el agua y el aceite, ¿puedo yo ver el agua y el aceite por aparte?
Sí. Entonces la mezcla es heterogénea. Vamos a colocarlo aquí, heterogénea. Por ende, si tengo una mezcla heterogénea que es líquido-líquido, vamos a ver qué método me sirve. Miremoslo acá. Me sirve la decantación, miren, líquido-líquido heterogéneo. Y de hecho, el agua y el aceite era uno de los ejemplos que yo les había dado para la decantación. Entonces aquí yo utilizo decantación. Muy bien. Entonces, esa no es la respuesta porque aquí en esta mezcla no estoy utilizando la separación magnética, sino estoy utilizando la decantación. Miremos ahora la arena con el agua. Entonces la arena con el agua, la arena es ¿qué? Un sólido, ¿cierto? El agua es un líquido. Por ende me forman una mezcla sólido-líquido. Además de eso, la mezcla es homogénea o es heterogénea. ¿Puedo yo diferenciar el agua de la arena? Sí, perfectamente los puedo ver cuando los mezclo, así que es una mezcla heterogénea. Entonces, para una mezcla heterogénea, que es sólido-líquido, utilizo una filtración. Miren, ¿se acuerdan que yo les había incluso puesto este ejemplo? Para la filtración es una separación sólido-líquido de una mezcla heterogénea, donde yo puedo ver los componentes y utilizo un medio filtrante o un filtro, que es básicamente una telita que atrapa el sólido. Entonces, aquí en este caso, el método que yo uso para separar la arena con el agua es filtración. Miremos ahora la C. La C es limadura de hierro con azufre. ¿Y se acuerdan que yo les dije que para la separación magnética podíamos tomar como ejemplo la limadura de hierro con azufre? Sí, porque miren, ¿la limadura de hierro es sólido? Sí. ¿El azufre es sólido? Sí. ¿Y la limadura de hierro tiene propiedades magnéticas? Sí. Por ende, podemos aquí utilizar la separación magnética. Vamos a colocarlo acá. Magnética. Muy bien. Entonces, en este caso mi respuesta es la C. Sin embargo, miremos la última. ¿Cómo separamos la última? El café es ¿qué? Sólido, ¿cierto? Y el agua es líquido. Bien. Entonces, ¿qué podría yo utilizar para separar una mezcla café con agua? Obviamente que estamos hablando de los residuos que quedan después de que yo hago, por ejemplo, un tinto, ¿no? Porque ustedes saben que parte del café se diluye en el agua y la otra parte queda como sólido. Entonces yo lo puedo ver. Entonces yo quiero separar ese sólido. ¿Cómo lo separo? Entonces tengo una mezcla que básicamente es un sólido que sería los residuos de café más el agua que es un líquido y es una mezcla heterogénea en ese caso. Así que lo separo por filtración. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es nuestra respuesta, que la respuesta es la C. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.